Buenas tardes, hermanos, y sean bienvenidos a este culto familiar vespertino. En actitud de oración, escuchemos el preludio. Puestos en pie, entonemos el himno número 3, Eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria. Eres digno, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria. Eres digno, Señor. Leamos todos juntos el Salmo número 111 de los versículos del 1 al 10. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre amado, cuántas gracias te damos porque nos permites tener este culto para tu alabanza, para tu adoración. Haz que sea de edificación para todos los que lo escuchen. Haz que el mensaje pueda plantarse muy dentro de nuestros corazones y que podamos aprender de tu palabra, Padre. Bendice nuevamente este culto y que solamente sea para ti la gloria y la honra. Amén. En nuestros lugares entonemos el himno número 78, Cantemos al Señor. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas. En ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. Aleluya, cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza. En toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. Aleluya, 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 cantemos al Señor. Aleluya. Con esta misma actitud de adoración, entonemos ahora el himno número 80, de boca y corazón. De boca y corazón a Dios agradecemos, pues dio-nos bendición, salud, vida y consuelo. Tan solo a su bondad debemos nuestro ser, con su fidelidad nos guarda por doquier. Dios rico sin igual, danos en cada día un corazón
Escuchemos con atención la lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están a los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es el momento de la oración a cargo del presbítero Pedro Arcos. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestra oración congregacional de esta tarde. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad y la bendición de reunirnos a través de este medio. Queremos agradecerte por todas las bendiciones pues, que tú derramas en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tu iglesia sigue trabajando para el extendimiento de tu reino. Queremos rogarte que tú siempre nos ayudes, nos guíes y nos respaldas, Señor. Oramos también por los miembros de esta iglesia, de los cuales conoces cada una de sus necesidades que tenga, Señor. Y con esa confianza y con esa seguridad, depositamos todas nuestras gratitudes, nuestras peticiones, y tenemos la convicción que tú nos vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Y permítanos, Señor, de seguir trabajando para que tu iglesia siga creciendo. Pero también te pedimos, Señor, y te rogamos tu respaldo, que tú vas delante de nosotros y que tu ángel, Señor, nos guarda siempre, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque durante esta semana pues, que inicia, te rogamos que tú nos guardas del mal y de las acechanzas del enemigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, de 9 al 10. Es el momento de las ofrendas, hermanos, y se les invita a hacer esta alabanza a través del número de cuenta que aparece en pantalla o en los cultos presenciales matutinos. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias porque nos permites darte una parte de lo que tú nos das. Te damos gracias porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas, siempre nos das lo que necesitamos y aún más que eso. Te pedimos que esas ofrendas las bendigas, las multipliques y que sean administradas correctamente para tu obra. Te pido por todos los diáconos que se encargan de ellas, haz que puedan hacer
el trabajo que tú les has mandado. En tu nombre, amén. Tengamos una participación especial. Cuando Jesús llegó a la barca donde había estado pescando, supe que no había otro como él. Sus palabras me impulsaron a seguirle, y mientras viviera no podía olvidar el día en que Jesús fue a comer a mi casa. Cuando la gente oyó que Jesús estaba en el pueblo, la casa se llenó. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que un milagro. Escuchemos con atención el sermón titulado Vista y Conocimiento, a cargo de la anciana de iglesia, Saulo Murguía. Les invito a leer, hermanos, el pasaje de hoy que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 34. Dice así: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo:
que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso, dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Entonces, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Hasta ahí la lectura. En la Ciudad de México es muy difícil que encontremos un lugar realmente oscuro. Hace tiempo vine a una ciudad más pequeña, empecé a vivir en una casa en una zona poco poblada. No hay tanta iluminación en las calles y a veces la luminosidad la dan solamente las estrellas y la luna. Una noche particularmente nublada desperté a altas horas y rápidamente me paré en la cama pensando que, como siempre, por más oscuro que esté, mis ojos se adaptaban y lograban ver el camino, distinguir si había algún obstáculo, y si no, por lo menos lo suficiente para encontrar el interruptor de la luz y prender la luz sin ningún problema. Mi sorpresa fue que no se veía absolutamente nada. Después de un rato pensé que mi vista se iba a adaptar y ya lograría ver algo. Nada, no veía absolutamente nada. Empecé a comprender lo que sería ser una persona ciega. Es la vida de oscuridad total. No se ve ninguna luz. Los ciegos no pueden ver un amanecer, un atardecer, la belleza de las flores, el rostro de un ser querido, o el cielo azul, nubes blancas. Debe ser terrible la ceguera, pero eso solo los que padecen eso lo saben. Desde el momento de su nacimiento, el hombre de nuestro pasaje tuvo esa experiencia. Pero hay una ceguera aún más espantosa, la ceguera espiritual. En nuestro pasaje de hoy vemos este tipo de oscuridad. Los fariseos estaban espiritualmente ciegos, no podrían ver a Jesús como la luz del mundo, el Mesías, el Hijo del Hombre. Y excluir a Cristo es vivir en tinieblas. Para el ciego de nuestro pasaje hubo un doble milagro. Recibió la vista físicamente y también recibió el conocimiento espiritual.
una vista espiritual. Muy comúnmente he escuchado, hermanos, decir, yo sé que esto no es así, usando la palabra saber, sé que esto no es así. O cuando se encuentran con algo diferente a lo que ellos creían saber, dicen, yo sabía que. Eso indica que hay algo que ya había dado por hecho y lo consideraba verdad, y entonces dice que lo sabía, considerando eso como parte de su conocimiento. Posiblemente usted haya escuchado a algún profesor, alguna persona que esté dando una conferencia decir, sabemos, por supuesto, que la evolución es un hecho. Está usando la palabra sabemos en forma de autoridad. Cuando alguien dice con autoridad la palabra sabemos, la pregunta que hay que hacer es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes lo que crees que sabes? Cuando se trata de la verdad espiritual, la opinión muy común hoy día es que no existe la verdad absoluta. En el ámbito espiritual especialmente. Por lo que cualquier punto de vista espiritual que tengas, se le considera solo una cuestión de opinión subjetiva o de una experiencia personal. Nuestra cultura actual dice que no existe una verdad espiritual absoluta y universal. Si afirmas que sabes la verdad y que todos los demás puntos de vista son incorrectos, te etiquetarán de inmediato como un intolerante o una persona de mente estrecha. La tolerancia y la apertura mental, especialmente en asuntos espirituales, son valores que prevalecen en nuestros días. En la historia que hemos leído, la historia de la curación de Jesús, del hombre ciego de nacimiento, nos relata sobre los diversos personajes y lo que afirmaban saber y no saber. Cuando los fariseos llamaron a los padres para tratar de desacreditar el relato de su curación, respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo verán ahora? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Luego Juan explica que esta respuesta de los padres, de una forma evasiva, provenía de un miedo a los líderes judíos, quienes habían amenazado con excomulgar o expulsar, digámoslo así, de la comunidad de creyentes judíos a cualquiera que confesara que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, enviado por Dios. En el capítulo 9, en el versículo 24 de lo que hemos leído, los líderes judíos afirman, sabemos que este hombre es pecador. Ellos dicen saber que ese hombre es pecador. El ciego, cuando esquiva ese asunto, por el momento, responde, si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que aunque yo era ciego, ahora veo. Luego más adelante, en el versículo 29, los líderes regresan nuevamente con él y dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero en cuanto a este hombre, no sabemos de dónde es. El ciego que fue sanado responde, sabemos que Dios escucha a los pecadores. Habla en forma autoritaria, diciendo, eso ustedes y yo lo sabemos. Es un hecho ineludible. Dios no escucha a los pecadores, dice. Y concluye, si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Ya en ese punto, los líderes exasperados ya sentían que habían escuchado demasiado. Era suficiente. Y echan al hombre inmediatamente fuera de la sinagoga. Pero el diálogo que hemos leído plantea la pregunta, ¿cómo sabes lo que sabes? Especialmente en el ámbito espiritual. Y aprendemos muchas cosas. Aprendemos que el verdadero conocimiento espiritual, hermanos, se basa en que Jesucristo nos abre los ojos. Pero el pecado nos impide el verdadero conocimiento espiritual. Cuando se trata
de conocer a Dios, solo hay una base segura. ¿Cuál es? La decisión de Dios mismo de revelarse a nosotros. Por ejemplo, podríamos sentarnos y especular si existen seres inteligentes en otro planeta. Pero no tendríamos ninguna base para saberlo, solo estamos expresando nuestras opiniones de manera subjetiva. Pero si un hombre de otro planeta viniera, se nos presentara ante nuestra vista, entonces podríamos decir con cierta certeza, conocí a un ser inteligente de otro planeta. Jesús afirmó en Lucas 16:22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, nosotros sabemos quién es Jesús, porque nos ha sido revelado en su palabra. El Hijo ha querido que así lo sepamos. En el Evangelio de Juan, Jesús repetidamente afirma que ha sido enviado por Dios para revelarnos al Padre. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 9, Jesús le dice a Felipe, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando Felipe preguntaba eso, muéstranos al Padre. La revelación de Dios, de sí mismo a nosotros, se centra precisamente en la persona de Jesucristo. Y ese testimonio lo tenemos escrito en los evangelios, que fueron testigos presenciales. Así que el verdadero conocimiento espiritual de Dios se basa en conocer a Jesucristo a través de lo que nos ha revelado de manera escrita en los evangelios. Toda la Biblia, de hecho. Y el Padre envió a Jesucristo para revelarse a nosotros. Cualquier otra cosa podría ser mera especulación. Ahora, el pecado nos impide el verdadero conocimiento espiritual. Esto lo ilustra perfectamente la historia que hemos leído, tanto por los padres de aquel hombre que fue sanado, como de los líderes religiosos, los fariseos de ese momento. Los que están en ceguera espiritual, en oscuridad espiritual, piensan que conocen la verdad espiritual, pero el pecado los ciega al hecho de que realmente no conocen a Dios. A veces escuchamos la frase, si tan solo pudiera haber un milagro, creería en Jesús. Pero estos fariseos vieron toda clase de milagros y sin embargo endurecieron sus corazones contra Jesús. Los padres de ese hombre ciego acababan de ver sus oraciones de toda la vida respondidas por Dios, ya que su hijo ciego de nacimiento había sido curado de manera milagrosa. Y sin embargo, tenían miedo de confesar abiertamente a Jesús como Salvador. Los fariseos y los padres del ciego revelan algunos factores que impiden que los incrédulos reciban el verdadero conocimiento espiritual. Esos mismos factores pueden también impedir el crecimiento de aquel que ya es creyente. No solamente ciega a aquellos que no son creyentes, sino que también puede impedir el crecimiento de los que ya somos creyentes. Uno de ellos es el temor a los demás, el temor de ser juzgados por otros. Eso impide tener el verdadero conocimiento espiritual. En el contexto de nuestro pasaje, el versículo 13 dice la palabra ellos, que se refiere a los vecinos del hombre. Nos dice que lo llevaron ante los fariseos, no nos dice por qué,
Pero parece ser que en esa cultura los líderes religiosos ejercían control sobre la gente a través de la intimidación. Porque vemos en el versículo 22, dice, porque los judíos, es decir, refiriéndose a los líderes religiosos específicamente, ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. En una cultura del miedo, hermanos, las personas se mantienen alejadas de cualquier cosa que les pueda causar problemas con las autoridades. Entonces los vecinos que escuchan que Jesús, de quien los líderes religiosos estaban tratando de deshacerse, que Jesús ha sanado a este mendigo, entonces piensan, tenemos que llevarlo con los fariseos para que no nos vayamos a meter en problemas. Los fariseos les preguntan cómo recibió la vista y él les cuenta cómo Jesús le puso barro en los ojos, lo lavó y ahora ve. Esto provoca un debate entre los fariseos. Pero frustrados se dirigen nuevamente al ciego, le piden su opinión sobre Jesús, diciendo de entrada que es un hombre pecador, esperando que el ex ciego haya cambiado de opinión o que cambie su historia. El hombre sanado responde, ahora un paso más allá, dice, él es un profeta, ya no dice que es solo un hombre, sino que es algo más, ahora dice que es un profeta, como lo entendían ellos, como lo entendemos ahora nosotros, es un profeta, también es un enviado de Dios. Pero todavía no decía que era hijo de Dios o el hijo del hombre. En ese punto se preguntaban si esto era un fraude, un milagro fraudulento, al grado que llaman a los padres del hombre para preguntarle, ¿este es tu hijo que dices que nació ciego? Ellos lo confirman. Dicen, entonces, ¿cómo ve ahora? Ellos responden, sabemos que este es nuestro hijo, eso es lo que saben. Y sabemos que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Preguntadle a él, es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Juan nos explica enseguida la razón de esta respuesta. Dice que respondieron así porque tenían miedo de los judíos, de los líderes religiosos que habían amenazado con echarlos de la sinagoga, de echar de la sinagoga a cualquiera que reconociera o confesara a Jesús como el Cristo, como el Mesías, el ungido enviado por Dios. Ser excomulgados tenía sus implicaciones, significaba ser aislados socialmente de sus vecinos, quienes a su vez serían expulsados de la sinagoga si se llegaban a asociar con aquellos que habían sido expulsados o les ayudaban de alguna manera. No podrían comprar, vender, porque sus vecinos, si hicieran negocio con ellos, se meterían en problemas. Para una familia pobre, ser excomulgado complicaría aún más su situación social, su situación financiera. Entonces tenían mucho miedo de ser excluidos socialmente. Hay gente que teme más a lo que otros van a pensar o a ser excluido o a ser juzgado por los demás. Temen más a eso que lo que Dios piense de lo que hacemos. El miedo a los hombres, el miedo a los demás, impide el verdadero conocimiento espiritual. Hay otro factor, que puede ser las presunciones incorrectas, basadas en reglas religiosas que obstaculizan el verdadero conocimiento espiritual. Aquí pasamos de los padres a los líderes religiosos, a quienes Jesús llama ahí los judíos. Juan menciona casi a la ligera el punto principal del problema. Dice, era sábado el día que Jesús hizo el barro y abrió los ojos. Aquí se violan al menos 3 regulaciones rabínicas sobre el sábado. El Señor Jesús no violó la ley, no violó
la ley dada por Dios, pero se había violado las reglas que encima de la ley habían aumentado ya los líderes religiosos. Por ejemplo, no se podía amasar en sábado. Entonces ellos decían, ha amasado tierra con su saliva, por lo tanto está violando la ley. Pero era una ley que ellos habían impuesto. Había reglas contra ungir a alguien en sábado. Y dicen, él untó lodo en los ojos de ese hombre. Está ungiéndolo. Ahora, no podrías curar en sábado a menos que fuera para salvar una vida. La vida de ese hombre no estaba en peligro, pues que había estado toda la vida ciego. Ahora, esas reglas o leyes no estaban en la ley de Moisés, pero habían sido añadidas por los líderes religiosos. El Señor Jesús muchas veces en sus discusiones con los fariseos hablaba de esas reglas que habían impuesto, que les llamaba levadura. Habían aumentado tantas cosas que hacían imposible para cualquier hombre siquiera cumplir la ley, aunque de hecho es imposible cumplirla, pero ya era más problema incumplir las leyes impuestas por la religión, por los líderes religiosos. La presuposición incorrecta que existe ahí es: nuestras reglas son iguales a la ley de Dios. Y otra premisa es: Jesús violó nuestras reglas, por lo tanto Jesús violó la ley de Dios y entonces por lo tanto es un pecador. Todo eso es una presuposición totalmente incorrecta. Entonces las presuposiciones erróneas basadas en reglas religiosas impuestas por hombres obstaculizan el verdadero conocimiento espiritual. Buscar siempre una evidencia que desacredite la evidencia que ya se tiene también obstaculiza el verdadero conocimiento espiritual. Los fariseos tenían ya testimonio de los vecinos, de los padres también, y del mismo hombre que había nacido ciego y que Jesús lo había sanado en sábado. Pero aún querían más evidencia, porque para ellos esta no era suficiente. En realidad, lo que querían era alguna evidencia que refutara la evidencia que ya tenían y que contradecía sus preceptos o ideas. Entonces llamaron al hombre por segunda vez y le dicen: da gloria a Dios. Sabemos que este hombre es pecador. Lo que estaban diciendo con da gloria a Dios es: vamos, tu historia debe estar equivocada, cuéntanos la verdad. Sabemos con certeza que este hombre es pecador. La expresión da gloria a Dios lo vemos por ejemplo en el libro de Josué capítulo 7. Significa di la verdad. Es equivalente a que cuando hacemos un juramento juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es da gloria a Dios. En esa época se usaba así. Juan, al escribir este pasaje, quiere que veamos que el hombre realmente está glorificando a Dios al testificar de la verdad acerca de Jesús. Y no cambia su historia. Entonces le preguntan de nuevo: ¿qué te hizo Él? ¿Cómo te abrió los ojos? No estaban más que buscando más pruebas para poder creer. Más bien estaban buscando pruebas que pudiesen desacreditar la evidencia que ya tenían ante sus ojos. El hombre decía: yo no sé cómo, pero eso sí lo hizo el Señor Jesús. Ahora el hombre revela tanto, digamos, su sentido del humor como su fortaleza para enfrentarse a estos hombres, a estos líderes religiosos, y les dice: ya os lo dije y no me escuchasteis. ¿Por qué quieres escucharlo de nuevo?
no querrás convertirse en sus discípulos también, ¿verdad? Lo insultan y toman su posición como discípulos de Moisés y dicen lo que saben. Dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero en cuanto a este hombre no sabemos de dónde es. Allá en el capítulo 7, un poco antes de este pasaje, ya habían descartado a Jesús, lo habían descalificado, afirmando que sabían de dónde era, que sí sabían de dónde, ahora dicen que no saben. Es decir, decían que de Nazaret, que decían que eso pues lo desacreditaba. Ahora decían que el no saber de dónde es, simplemente también lo desacreditaba. Por donde quiera que fuera, buscaban la forma de desacreditarle. Ahora, el hombre hablaba diciendo, también quieren hacerse sus discípulos. En ese momento el hombre implícitamente estaba reconociendo que él ya se consideraba un discípulo del Señor Jesús, diciéndoles, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. En ese momento el hombre afirma algo más de aquel que lo sanó. Más allá de que es un hombre, más allá de que es un profeta, ahora dice que viene de Dios. En ese punto los fariseos ya están fuera de sí, menosprecian al hombre y lo expulsan. No buscan genuinamente pruebas para aclarar sus dudas, más bien solo estaban buscando formas de desacreditar, como hemos dicho, desacreditar la evidencia que ya tenían ante sus ojos. No buscaban conocer la verdad, sino desacreditarla. Esa ceguera espiritual les hacía no buscar más conocimiento, sino evitarlo en realidad. Otro factor es el orgullo. El orgullo impide el verdadero conocimiento espiritual. Los fariseos pusieron por escrito el testimonio de aquel hombre. Dice, tú naciste completamente en pecado y nos estás enseñando. Ya se habían visto ofendidos porque él decía, sabemos que si no viene de Dios no podría hacer esto, ¿no? Básicamente les está enseñando y ellos lo toman de esa forma, pero se ofenden de ello. Entonces, tú naciste completamente en pecado y nos estás enseñando. Entonces, el hombre o sus padres debían haber pecado también para que él naciera ciego. Era el punto que también ellos estaban ya sosteniendo. Pero se enorgullecían de su conocimiento espiritual. Decían, tú no puedes venir a enseñarnos puesto que eres pecador. Asumiendo que ellos no eran pecadores. Implicando eso. Porque pensaban que ellos conocían más las Escrituras. Seguramente conocían más las Escrituras, pero con un conocimiento meramente intelectual. Entonces, como un ciego que en su vida había visto y que ahora veía, que probablemente, seguramente era analfabeto, les pudiese enseñar a esos hombres tan conocedores, tan inteligentes, algo nuevo. Nuevamente Juan usa ahí la ironía. Él no podía enseñarles nada y Jesús tampoco, debido a su orgullo espiritual. Cuando tenemos orgullo espiritual, nadie nos puede enseñar absolutamente nada en el terreno espiritual, porque el mismo orgullo impide que podamos integrar ese conocimiento. Luego, ya en el versículo 40, estos fariseos desafían a Jesús cuando le preguntan, nosotros no somos ciegos, ¿verdad? Jesús responde, si fueras ciego, no tendrías pecado. Pero ya que dices, vemos, tu pecado permanece. Lo que quiere decir es, si admites tu ceguera espiritual, te perdonaría y te sanaría. Pero debido a que arrogantemente insistes en que puedes ver, entonces permaneces en tus pecados. El orgullo espiritual, hermanos, es una de las principales razones por las que muchas personas no vienen a Cristo.
piensan que sus buenas obras, que sus grandes ideas tan acertadas, tan humanas, superan a las de Dios, que deberían de recibir todo el favor de Dios. Entonces no ven su necesidad de un Salvador. Hemos escuchado a gente decir, pues yo no soy tan malo y conozco mucho, etc. Pero el punto de partida para el verdadero conocimiento espiritual, hermanos, es admitir que eres pecador y que necesitas ser salvado por Jesús. Entonces, el miedo a los demás, a los hombres, el miedo a las presuposiciones erróneas que se basan en las tradiciones meramente humanas, religiosas, buscar más evidencia para desacreditar la verdad que tenemos ante nosotros y el orgullo espiritual son verdaderos obstáculos en el verdadero conocimiento espiritual. La ceguera espiritual excluye toda realidad espiritual. Con una vista perfecta, aún así podríamos estar ciegos a la verdad, al significado de la vida, al potencial de la vida y a todas las realidades espirituales que están ante nuestros ojos. Este tipo de ceguera, hermanos, es más mortal que la falta de visión física. Es más espantoso aún. Los líderes pueden ser guías de ciegos que conducen a ciegos, decía el Señor Jesús. Donde no hay visión, dice la Escritura, el pueblo perece. Se refiere a esta falta de conocimiento espiritual. La gente se enfrenta al problema de cómo obtengo entonces conocimiento espiritual. Y preguntan, ¿cómo puedo obtener este conocimiento? El milagro que hemos visto en el pasaje de hoy nos muestra que obtener el conocimiento espiritual puede ser todo un proceso y tomar un tiempo. El milagro en el Evangelio de Juan que hemos leído no sucedió instantáneo. El primer milagro sucedió diciendo, Jesús se acerca al hombre sin que él lo haya pedido, se toma tiempo para hacer barro, untarlo en los ojos y luego le pide que vaya a un estanque a lavarse el lodo. Cuando volvió ya tenía la vista. Ese es el primer milagro. El segundo milagro es cuando obtiene la vista del conocimiento espiritual, el cual también lleva tiempo. Al principio veía a Jesús como un hombre, luego como un profeta, luego como un hombre de Dios y finalmente como el Mesías, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Le tomó un tiempo pensar a ese hombre, ser cuestionado varias veces y finalmente encontrar a Jesús directamente, recibiendo entonces el verdadero conocimiento espiritual. Reflexionemos, hermanos, en esto para que podamos buscar ese conocimiento espiritual, que aún siendo creyentes podríamos tener obstáculos para acercarnos a Él. Dios les bendiga. Recibamos la bendición apostólica y posteriormente entonemos como doxología el himno número 430, a Dios el Padre Celestial. Damos muchas gracias a nuestro Dios en esta tarde, damos gracias por su palabra y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad pues, que tú nos das de escuchar tu palabra. Sabemos pues que tu palabra siempre es edificación a nuestra vida espiritual. Gracias te damos, Señor. Recibid la bendición, mis queridos hermanos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.